Dios le bendiga en esta preciosa noche que nos ha regalado el Señor. En esta noche vamos a compartir la palabra del Señor y estamos celebrando Semana Mayor, ¿verdad? Lo que se conoce como Semana Mayor. Y en esta semana la Iglesia Camino Altísimo quiere compartir las 7 frases dichas por Jesús en la cruz. En el día de ayer estuvo nuestra hermana Sol Robles, directora del coro, ¿verdad?, de adoración de la iglesia, compartiendo la primera y la segunda palabra. En el día de hoy voy a estar compartiendo la tercera y la cuarta palabra. Mi nombre es Julio Rodríguez, pastor de jóvenes de la Iglesia Camino Altísimo, y mi pastora es la reverenda Lucy Quiñones. Y queremos compartir con ustedes en Juan, capítulo 19 y verso 25. Juan 19, verso 25 al 27, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí vemos en la escritura, ¿verdad?, la tercera palabra o frase dicha por Jesús desde la cruz. Jesús estaba en un momento de agonía. Mientras estaba en la cruz. Había sido maltratado, había sido golpeado, le habían puesto una corona de espinas, había sido azotado, le habían hecho cargar su cruz. Y todo esto, ¿verdad?, lo había hecho ir sufriendo por todo el camino. Luego lo trepan a la cruz, ¿verdad? Lo clavan en la cruz, sus manos, sus pies. Y ahí Él está sufriendo por ti y por mí. Y en medio de esa agonía y de ese sufrimiento, algo que me impacta es que Jesús no pensó en ese momento en Él. Jesús no tenía un sentimiento, lo que le llaman autoconmiseración, un sentimiento de conmiseración, ¿verdad? Donde la persona está pensando en Él, sino que estaba pensando en los demás. Inclusive la primera palabra que se compartió en el día de ayer es Jesús pensando en los demás. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego le dice a uno de los ladrones que estaba a su lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pensando nuevamente en los demás, siendo de bendición a otros. Y ahora la tercera palabra, piensa en su madre, volviendo a pensar en los demás, volviendo a pensar en otros, en lugar de estar preocupándose por él. Aún en medio de esta agonía tan difícil por la que él estaba atravesando. Ahí estaba, dice la escritura, estaba su madre frente a la cruz, y también vio a un discípulo de él, el cual se cree que era Juan, el discípulo amado. Ahora, ¿dónde estaban sus hermanos? Ustedes saben que Jesús tenía hermanos. Jesús era el primogénito hijo de María, pero era el unigénito hijo de Dios. Por lo tanto, hijo de Dios era el único, pero era primogénito hijo de María, por lo tanto tenía otros hermanos.
María tuvo otros hijos. ¿Dónde podemos ver nosotros eso? En Marcos capítulo 6, versos del 1 al 4, la Nueva Versión Internacional nos dice: Jesús salió de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ahí vemos 4 nombres de 4 hermanos que tenía Jesús: Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí entre nosotros? O sea que Jesús también tenía hermanas, por lo tanto está en plural, hermanas, tenía más de una hermana. Así que tenía hermanos. Pero en ese momento no estaban allí. Ese texto en Marcos capítulo 6 del 1 al 4, dice en la Nueva Versión Internacional, el verso 4, y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Esto es interesante, que el mismo Jesús decía: mira, en todas partes a los profetas se honran, pero hay una excepción, y dice: menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. O sea que Jesús estaba claro y sabía que dentro de sus familiares, dentro de sus cercanos, todavía no habían creído en él como Jesús, como un profeta, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, sus hermanos no estaban allí en la cruz, y vemos entonces otra cita que habla de los hermanos de Jesús y en cómo ellos, ¿verdad?, si creían en él o no en ese momento. En Juan capítulo 7, verso 1 al 5 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el verso 5 es interesante, porque revela y dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Así que nuevamente hay otra cita bíblica que confirma que sus hermanos en ese momento no creían en él. Por lo tanto, al Jesús, ¿verdad?, estar allí en la cruz, ve a su madre y ve al discípulo, y él se va a encargar, quiere encargarse de dejarla con alguien, ¿verdad? Se cree que Jacobo, que también se le conoce como Santiago, luego de la muerte y de la resurrección de Jesús, es que entonces cree en Jesús como el Salvador, ¿verdad? Y hay una referencia que está en Gálatas capítulo 1 y verso 18. Y en Gálatas capítulo 1 y verso 18, el apóstol Pablo habla de él. Dice la escritura: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Así que hay una confirmación clara de que Jesús tenía hermanos, pero que en ese momento no estaban allí, que no sabemos dónde estaban, qué hacían. Sin duda alguna, Cristo vio, sintió la angustia y agonía de su madre estando junto a la cruz, y pronunció la palabra de amor filial: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo: he ahí tu madre. Jesús, el hombre, vemos cómo no se estaba preocupando por él, aún estando en necesidad, en angustia, en sufrimiento, sino que se está ocupando de su madre, ya que al parecer José,
su padre de crianza, se cree que había fallecido, quien era esposo de María. Sus hermanos no estaban por allí. ¿Y a quién mejor persona que a su discípulo más allegado a él el poder el dejarle su madre a cargo? Aquel discípulo amoroso, aquel discípulo, podemos decir, como decimos nosotros los puertorriqueños a veces, laposo, una persona que era cariñoso, estaba siempre encima de Jesús, al lado de Jesús, ¿verdad? Así que a ese discípulo fue que Jesús le encargó el cuidado de su madre. Y era una bendición para ambos, tanto para María como para Juan. ¿Quién mejor que María ahora en esta relación de madre a hijo y de hijo a madre que Jesús le encarga, ¿verdad?, su madre a Juan? Por lo tanto, ellos van a comenzar a tener una relación de madre a hijo y de hijo a madre. ¿Y quién mejor que María para ahora reforzarle a Juan aún más su fe por Jesús? ¿Y quién mejor que Juan para hablarle ahora a María las cosas maravillosas que hacía Jesús en las ciudades mientras ellos iban predicando? Mientras ellos iban predicando la palabra, los milagros que Jesús hizo, ahí estaba Juan. Así que ellos iban a fortalecer su fe. Yo me imagino a Juan ahora y a María juntos comiendo a la mesa y hablándose de Jesús, de lo que hacía Jesús, contándole a María el milagro de su alumbramiento, de su embarazo, contándole a María a Juan cómo el ángel Gabriel se le aparece y comienza a contarle todas aquellas cosas acerca de esa criatura que estaba en su vientre. Así que era una maravillosa oportunidad para que ellos juntos comenzaran a fortalecer más su fe en Jesús, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Porque algo bien claro, y es que muchos se dan cuenta o enfatizan en que Jesús no le llamó madre a María, sino que le llamó mujer. En el primer milagro de Jesús, a Jesús lo invitan a una boda en Caná de Galilea, y a María la invitaron también, y allí estaba Jesús porque los invitaron a Jesús y a sus discípulos. Se acaba el vino y Jesús está allí y María le dice vino, y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, se cree entonces que Jesús, cuando empieza su ministerio, ya entonces Jesús comenzó a hacerle saber a María que ahora Él era el Salvador, el Hijo de Dios, y que tenía que cumplir un propósito. Y la respetó y se ocupó de ella como su madre hasta el último momento en la cruz. ¿Qué enseñanza hay para nosotros en estas palabras? Uno, que en los momentos más difíciles de nuestra vida sería bueno ocuparnos de otros, de los demás, y no estar pensando tanto en nosotros. Y muchas veces cometemos el error de que cuando estamos pasando por sufrimiento, por necesidades, por crisis, queremos que todo el mundo nos mire, queremos que todo el mundo nos preste atención, y cae en nosotros una conmiseración y un sentimiento de víctima, y por lo tanto no pensamos en los demás. Jesús nos está enseñando que aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de crisis, aún en los momentos que estemos nosotros pasando por situaciones difíciles, que podemos pensar en los demás, que podemos pensar en ser de bendición a los demás, como Jesús lo hizo. Aún en su muerte, en su situación más difícil, mientras estaba aquí en la tierra como Jesús hombre, Él fue de bendición a otros, aún en los momentos difíciles. La primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era una palabra de bendición hacia otros. Le dijo al ladrón: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en momentos de dificultad, le estaba salvando gente, estaba bendiciendo a otros. Se ocupó de su madre en el momento más difícil de su vida, se ocupó de ella.
Otro punto importante, estaba honrando a su madre, asegurándose que en su ausencia ella estuviera bien. Y era uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Y honrar no es otra cosa que cuidar, que buscar la manera de que si nosotros de alguna manera podemos ayudar a nuestros padres y tenemos la capacidad de hacerlo, que lo podamos hacer. Y él lo hizo y él cumplió. ¿Cuántos hijos hoy en día no honran a sus padres? Sus madres y sus padres, por alguna razón, no los llaman, no los visitan. A veces los ponen en un hogar de envejecientes, obviamente porque no pueden de alguna manera tenerlos, pero hay hijos que se ocupan responsablemente de ponerlos en un hogar de envejecientes y ocuparse de ellos. Pero los van a ver, los van a visitar, los llaman. Hay otros que lamentablemente los ponen ahí y solamente están ahí y se olvidaron de ellos. Pero hoy Dios nos está diciendo que tenemos que honrar a nuestros padres, respetarlos, amarlos y buscar la manera de ayudarlos siempre y de ser de bendición para ellos. Debemos entonces, en los momentos más difíciles, piensa en los demás y también honra a tu padre y a tu madre. Pasando a la cuarta frase, se encuentra en Mateo capítulo 27, versos 45 y 46. Mateo 27, verso 45 al 46, dice la Biblia: cerca de la hora novena. Quiero leer el 45 primero y luego el 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que Jesús estaba en los últimos momentos de su vida. Y dice la Escritura que en la cruz, cuando él estaba, ¿verdad?, en la cruz, de momento a las 12 del mediodía, a la hora sexta, a la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra. La hora sexta se cree que eran las 12 del mediodía, y hubo tinieblas hasta la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Así que imagínense a Jesús pasando por todo este sufrimiento, las personas acercándose por allí y unos burlándose y diciendo: a otros salvó y ahora él no se puede salvar, o si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Cuántas cosas no le decían? La gente menospreciándolo. Y ahora entonces, para completar, todo se oscurece, caen tinieblas en ese momento. ¿Usted sabe lo que es a las 12 del mediodía? Momento que todo se oscurezca y sea como de noche, por 3 horas. Así que en medio de esa angustia estaba Jesús. Sin embargo, dice la Escritura que él entonces exclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto muchos lo llaman un grito de angustia, un grito de desesperación o un grito de desolación. Y muchos piensan y entienden que Dios Padre dejó a Jesús solo en ese proceso y en ese momento. Y que por eso es que Jesús expresa y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros vemos que Jesús muchas veces usó
y usaba mucho la palabra. Jesús había sido instruido en la palabra. Jesús tenía el conocimiento de la palabra y sabía muchas cosas de la palabra de memoria. Inclusive en los tiempos de Jesús, los salmos eran usados para adorar a Dios en cánticos y eran usados para orar. Los salmos se les enseñaba a los niños para que los usaran en sus oraciones. Se cree que la manera más eficaz de orar es orando la palabra de Dios, ya que ella es inspirada por Dios y muestra los sentimientos profundos del ser humano y nos podemos identificar con esas oraciones. Yo no sé de cuántas oraciones de los salmos usted se ha sentido identificado con ellas. ¿Cuántas veces hemos ido a los salmos a orar y a citar esas promesas y esas oraciones porque somos identificados con ellas? En muchas ocasiones David oró en muchos momentos dados e inclusive los escribió y fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirlo, y hoy en día son salmos inspirados por Dios. Y el Salmo 22 no es una excepción. El Salmo 22 fue escrito por David. Hace aproximadamente 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado. Es un salmo mesiánico. Y en su humanidad pudo haberse Jesús sentido solo. Una cosa es lo que mi humanidad siente. Otra cosa es la realidad de lo que nosotros estemos pasando. Y el salmo que escribe David, el Salmo 22, comienza con el verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El Salmo 22 es un salmo mesiánico, es un salmo profético, porque hay expresiones que realmente son aplicables al sacrificio de Cristo y a la vida de Jesucristo. El verso 6 del Salmo 22 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Qué usted cree de esas expresiones? ¿Se parecerán a lo que estaba pasando Jesús? El verso 7 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿No se parecerá a lo que estaba pasando nuestro Señor? Mire lo que dice el verso 13: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Cuántas personas no se burlaron de él? ¿Cuántas personas no estaban hablando mal de él? Verso 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿No se estaba cumpliendo esto en la vida de Jesús? Eso está en el mismo Salmo 22. Así que está claro que el Salmo 22 hay alusiones a Cristo y son palabras proféticas que hablaban del Mesías, de los sufrimientos que él iba a pasar. Y el Salmo 22 también exalta al Señor, y algunas Biblias lo titulan angustia y un canto de alabanza. El verso 25 dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, y alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Así que estamos viendo
parte de lo que dice el Salmo 22. Entonces, ¿realmente habrá sido entonces que Jesús realmente Dios abandonó a Jesús en la cruz? Cuando en otras ocasiones Jesús cita la Escritura, Jesús era un conocedor de la Escritura. Cuando Jesús es tentado en el Evangelio de Mateo, nosotros vemos cómo Jesús venció esa tentación cuando Satanás fue a tentarlo. ¿Con qué Jesús venció la tentación? En Mateo capítulo 4, con la palabra. Cuando el tentador vino donde él a tentarlo, convierte estas piedras en pan, ¿qué Jesús le dijo? Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde estaba eso? En Deuteronomio capítulo 8 y verso 3. Luego entonces dice la Biblia que le llevó al pináculo del templo y dijo: si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Pero ¿qué le dice Jesús en el verso 7? Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está eso? En Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Luego entonces le llevó el diablo a un monte y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorar. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Dónde está eso? En Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Jesús conocía la palabra, citaba la palabra, oraba la palabra. Por lo tanto, en este momento, ¿qué mejor momento de crisis, de angustia para Él acudir el Salmo 22, a exclamar al Señor el Salmo 22, que él sabía, que lo conocía, que sabía también que era un salmo que hablaba de él? Por lo tanto, Jesús fue a acudir a la palabra en busca de una cercanía con Dios, de orar la palabra de Dios. Y sí, posiblemente como humano se sintió solo, como tú y yo muchas veces también nos sentimos solos, pero Dios puede haber abandonado al mismo que envió a hacer esa misión, al mismo que envió a morir a la cruz por ti y por mí. Después que lo envía y él cumple, ahora le dice: ahora te abandono y te dejo solo. No creo. Algunas características de Jesús. Juan capítulo 6, verso 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, Jesús fue obediente hasta la muerte. Jesús vino a cumplir la palabra de Dios, a hacer la voluntad del Padre. A cada rato lo decía: yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que el Padre me dice. Sé que Él estaba constantemente, inclusive cuando estaba orando en Getsemaní, antes de ser crucificado, que Él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, Él siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y lo hizo, cumplió. Murió por ti y murió por mí. ¿Y cuál es la enseñanza que entonces vemos nosotros claro aquí? Estemos claros. Nosotros tenemos que estar claros que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros con un propósito. Como escogió a Jesús y lo envió con un propósito. Hagamos su voluntad, no importando qué acontezca. Que podamos tú y yo hacer la voluntad de Dios. Que en momentos difíciles de crisis, de angustia, vayamos a la palabra. Oremos la palabra.
que busquemos alivio, consuelo en la palabra, que busquemos conexión con Dios a través de la palabra. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. En ese momento acudió al Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había sido escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo, 1000 años antes de que Jesús muriera. Y allí fue Jesús a acudir a la palabra, en oración y en búsqueda de una conexión con Dios. Y sí, en su humanidad pudo haberse sentido solo, pero eso nos deja ver que aunque tú y yo estemos en momentos difíciles y que estemos honrando a Dios, siendo el obediente, haciendo su voluntad como lo hizo Jesús, pueden llegar momentos en que nos sintamos solos. Sí. Pero qué bueno saber que también Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y que Él no miente y que esa palabra se cumple. Él estará contigo, estará conmigo. Murió por ti, murió por mí. Acudamos a la palabra del Señor en busca de la conexión con Dios. Así que la tercera y la cuarta palabra que hemos dicho hoy, que hemos expresado, que hemos reflexionado en ella hoy, han de ser de bendición. La tercera, mujer, he ahí tu hijo, y el discípulo, he ahí tu madre. Palabras que nos enseñan a honrar a nuestros padres y palabras que nos enseñan que en momentos de dificultad debemos pensar en los demás y no solamente en nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuarta palabra, que nos enseña que en medio del proceso y en medio de nuestra fidelidad a Dios podemos sentirnos solos, pero que Jesús no nos abandona, que Dios no nos abandona y que estemos claros que debemos de hacer la voluntad de Dios, no importando que acontezca, porque Dios nunca nos va a abandonar y que en los momentos difíciles debemos acudir a la palabra. Todo esto Jesús lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y amigo que nos estás escuchando, tú que posiblemente en algún momento conociste al Señor y te apartaste, hoy yo quiero decirte que los brazos de Jesús están abiertos para recibirte. Que hoy tú puedes decirle: Señor, perdóname. Señor, reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Ahí en los comentarios, déjanos un comentario y pon: quiero reconciliarme con Dios, quiero volver a los brazos de Jesús. Entiendo y sé que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Allí Él llevó tus pecados y los míos en la cruz. Y por eso tú y yo hoy podemos recibir perdón, salvación y vida eterna. A eso vino Jesús, a darnos salvación y vida eterna. Jesús no vino a morir en vano, sino que el sacrificio perfecto y la sangre pura que derramó allí es para perdonarte a ti y para perdonarme a mí, para que nuestros pecados sean limpios, sean borrados y nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Celebremos a Jesús, su muerte, su sacrificio, su resurrección, porque lo hizo por ti y por mí. Quiero orar. Si quieres la oración, puedes escribir en los comentarios y estaremos orando por ti. Si quieres reconciliarte con Dios también, si quieres aceptar a Cristo porque nunca has aceptado al Señor, también escribe en los comentarios y vamos a orar por ti. Dios maravilloso, te adoramos y bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, que murió en la cruz por nuestros pecados, para redimirnos. Un sacrificio perfecto, donde ahora no hay que hacer más ningún sacrificio, porque Él ha sido el sacrificio perfecto y suficiente para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, y que podamos ser libres del poder del pecado. Gracias que podemos ser libres del poder del pecado, que el pecado no tiene por qué atarnos, no tenemos por qué vivir atados al pecado. Gracias por la libertad gloriosa con la que nos has hecho libres. Gracias por tu palabra.
Ayúdanos cada día a honrarte, a serte fiel. Señor, que si en algún momento nos hemos sentido solos, podamos entender que tú estás con nosotros, nos abandonas. Que podamos estar claros en que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Que podamos hacer y ser imitadores de Jesús, que Jesús fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Que así nosotros podamos ser obedientes a ti y gozarnos en cumplir tu propósito, tu voluntad como lo hacía Jesús. Ayúdanos, Señor, a honrar a nuestros padres, a honrarlos, que en el momento que necesiten de nosotros, que nosotros estemos ahí, a no ser malcriados con ellos, a nosotros no maltratarlos a ellos, sino a buscar la manera de que ellos vivan bien y vivan feliz, que nos ocupemos de ellos. Ayúdanos a entender que en medio de los sufrimientos que podamos pasar, podemos pensar en otros. Quita la conmiseración, sentimiento de víctima que hay en nosotros, de estar pensando que a nosotros nada más nos pasan las cosas malas, que nosotros sufrimos y que nadie nos llama, que nadie nos busca, que nadie entiende lo que estamos pasando, y que podamos levantarnos en medio del sufrimiento y aún sufriendo y con angustia, pensar en otros, bendecir a otros. Que si a mí nadie me llama, yo pueda llamar a otros. Que si por mí nadie ora, yo pueda orar por otros. Que si nadie me da una palabra de aliento, yo pueda dársela a otros. Señor, a eso tú nos has llamado. Gracias te doy. Si hay alguno que pueda estar viendo este video ahora o lo vea luego, que necesita reconciliarse contigo, Espíritu Santo, toca su vida. Que pueda arrepentirse de todo corazón y pueda entender que sin ti no podemos vivir. Que tú has dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Gracias te damos, Señor. Salva las almas en el nombre de Jesús. Amén. Yo los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Bendecimos la iglesia y todos los hermanos que se han conectado. El día de ayer empezamos con la primera y la segunda palabra. En el día de hoy la tercera y la cuarta. En el día de mañana estará nuestro hermano José Cintrón también exponiendo la quinta y la sexta palabra. A la misma hora, a las 7 de la noche, por aquí por la página de Camino al Altísimo. Conéctese, sea de bendición y deje también que la iglesia Camino al Altísimo bendiga su vida. Dios los continúe bendiciendo a todos. Bendiciones.